adoptado un programa de cumplimiento. Bueno, de lo que aquí vamos a hablar es de que eso no es necesariamente así y no debiera ser necesariamente así en todos los casos. Y yo les voy a explicar por qué. Además, la ley chilena tiene otra particularidad. Establece que no solo se pueden crear estos programas, sino además concurrir a una empresa tipo Deloitte o JP Morgan o cualquiera de estas grandes compañías y pedir un certificado de que efectivamente se tiene ese programa de cumplimiento y de que efectivamente ese programa se ha implementado, certificado con una validez de hasta 2 años. La pregunta entonces es, ante una imputación penal, supuesto el caso que efectivamente un empleado o un directivo comete un delito, ¿de qué sirve ese certificado? ¿O de qué sirve haber implementado un modelo de prevención? La respuesta a esa pregunta depende de lo que uno entienda realmente por responsabilidad penal de las personas jurídicas, más allá de las discusiones filosóficas, sino desde un punto de vista puramente pragmático, quiero decir, es decir, viendo cómo ha evolucionado el derecho en aquellas partes donde efectivamente se impone responsabilidad penal por las personas jurídicas. Y si uno bien se fija, en aquellas partes donde estas reglas se imponen efectivamente y no son un proyecto, como es en la mayor parte de los países de Europa continental, como es en Chile, la diferencia que existe es sutil pero muy relevante. Los lineamientos de sentencia del sistema federal norteamericano la establecen de la siguiente manera. Una empresa que tiene un programa de cumplimiento puede, en caso de que alguno de sus empleados lo burle o cometa un delito, solicitar un acuerdo con el fiscal y someterse a una probation anticipada. O puede solicitar una atenuación de la pena. A menos que el delito sea cometido por los directivos principales, los órganos de dirección de la compañía o su junta de accionistas. Y esta distinción no está en la ley chilena. Está sutilmente en la ley española, pero la gente parece no entenderlo así con toda claridad. Está en 2 incisos. En la ley italiana también aparece la responsabilidad por las actuaciones de los órganos directivos, separada de las actuaciones de los empleados. Y en general, en el sistema continental, producto de la búsqueda de un fundamento de responsabilidad, de culpabilidad funcional o como el que queríamos llamar, esta distinción entre la responsabilidad que deriva de las decisiones que adoptan los órganos directivos y los ejecutivos principales y de la que deriva de la conducta de los empleados o subordinados, no es tan claramente establecida. Y es por eso que la ley chilena no aparece la distinción. Pero la distinción es muy relevante. Ustedes ya ven, en el sistema norteamericano es muy relevante. Si el delito se comete por decisión del órgano directivo, no hay ni atenuación ni exención que valga. En cambio, si el delito se comete por un empleado, puede recurrirse a una atenuación o hasta una probation para evitar la sanción. ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde viene esta distinción que nosotros no tenemos con tanta claridad? La distinción no viene, a mi juicio, de ninguna respuesta moderna o ninguna cuestión filosófica o sociológica muy moderna, como las hay, sino de cosas muy antiguas, que vienen desde los fundamentos de la responsabilidad personal. Aristóteles decía que un hombre prudente no era el que hacía el bien, sino el que hacía constantemente el bien. La prudencia como virtud es un ejercicio constante de la virtud de la prudencia. Por lo tanto, un hombre prudente era prudente por un actuar constante en ese sentido. Sin embargo, un hombre prudente se podía equivocar. Y el día que se equivocara y cometiera voluntaria o involuntariamente un ilícito, debería responder. Pero el hombre prudente debería responder de una manera distinta que al hombre injusto, el que ha hecho de la injusticia una forma de vida. El hombre injusto acarrea consigo una sanción por las injusticias permanentes que comete. Esta distinción significa no que el hombre prudente no vaya a ser sancionado por sus actos malvados, sino que la sanción va a ser menor que la del hombre injusto, o la del que no es ni prudente ni injusto. Desenchufen los computadores. Esta
distinción antigua parece haberse olvidado con el nombre del buen ciudadano corporativo. Y la moda sobre quién es el buen ciudadano corporativo parece hacernos creer una cosa que es completamente insólita. Que si una persona es un buen ciudadano corporativo porque durante un tiempo se ha portado bien, una persona jurídica, y tiene un programa de cumplimiento, y realiza lo que la ley dice, si en el futuro comete un delito, está exento de pena. Porque es un buen ciudadano corporativo. No hay ningún sistema que yo conozca de justicia criminal que aplique lo mismo a las personas naturales. Una persona natural que se ha comportado bien toda su vida, el día que mata, responsablemente responde. Y seguramente le vamos a dar una atenuación y reprocharle conducta anterior o cualquier cosa así. Pero no va a estar exento de pena. Y no veo yo ninguna razón por la cual una persona que ha cumplido con sus deberes, una persona ahora jurídica, que cumple con los deberes que le establece la vida en sociedad, por cumplir con los deberes, tenga una exención de pena por anticipado. Eso es una cosa que está fuera de las reglas básicas de la responsabilidad personal y a la responsabilidad jurídica en general. Eso es lo que explica que en el sistema norteamericano no se les exime de pena, sino que a lo más se les dé una atenuación o se les someta a probation. Y además, distinguiendo el caso de la responsabilidad que deriva de lo que hacen los subordinados, de la responsabilidad que deriva de lo que podríamos llamar el hecho propio, el verdadero hecho propio, no la teoría normal que usamos en el sistema continental, sino el verdadero hecho propio, lo que jurídicamente pertenece a una corporación, es decir, las decisiones jurídicas que son vinculantes para crear derechos y obligaciones que se toman conforme a las reglas societarias. Podemos haber 2 personas aquí, o 4 o 5, pero con que una tenga los poderes de la mayoría del capital social, lo que esa persona piensa es lo que piensa la sociedad. Y la votación no sale 4-3, sino que sale el capital social el que manda. Y en un directorio da lo mismo que 2 personas se opongan si los otros 3 están de acuerdo. Y empleando los poderes que tiene el directivo principal, representa a la persona jurídica. En esos casos, no hay ninguna razón para pensar que, por ejemplo, hay un artículo de un profesor norteamericano que dice, ¿por qué no le damos a la persona jurídica la defensa completa de compliance? Si, por ejemplo, la empresa Siemens ha gastado millones de dólares y euros en programas de cumplimiento, y ahora se ha descubierto que uno de sus ejecutivos en Sudáfrica sigue sobornando. Y todos esos millones a la chuña. El profesor dice, no, démosle la defensa completa de compliance. Claro que si uno le hace caso al profesor norteamericano, llegaría a la siguiente conclusión. Qué buen negocio es tener programa de compliance. ¿Ah? Calculemos cuánto vamos a gastar, consigámonos un certificado fantástico y tenemos 2 años para cometer delitos a diestra y siniestra. Porque somos buenos ciudadanos corporativos. Es una cosa absolutamente fuera de las reglas básicas de imputación. No de imputación penal, de imputación jurídica en el sentido más básico de la palabra. Y por eso es que yo les traje a Aristóteles, porque eso está desde los tiempos de Aristóteles. No puede ser, y nunca ha sido así, salvo en un caso, en el de las bulas papales. Uno podía ir en aquellos tiempos y comprar una bula. ¿Ah? Y entonces el Papa decía, queda completamente absuelto de sus pecados presentes y futuros con permiso para ir al cielo. Claro, eso costaba mucho dinerito, pero era dinero bien pagado, ¿no? Si no íbamos a la vida eterna. Creo que eso produjo algo así como un cisma en la Iglesia Católica, iba a aparecer un señor Lutero reclamando contra estas prácticas, y parece que se desprestigió un poquitito, no mucho, pero un poco, la Iglesia Romana. Este efecto no va a suceder en la práctica. Naturalmente ahora, en el sistema continental, donde no tenemos práctica real de estas materias, todo esto es, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero yo les aseguro que por más que nosotros inventemos una culpabilidad especial de la persona jurídica y lleguemos a convencernos que porque la persona jurídica tiene un programa de cumplimiento va a ser irresponsable de los hechos futuros, cuando esos hechos futuros sucedan, las personas jurídicas igual van a responder. De hecho, en Italia, es lo que ha sucedido en la mayor parte de los casos, salvo creo un caso que está de primera instancia.
Los tribunales insisten en decirle, no, así no va a funcionar. Porque en realidad así no va a funcionar. Existió una época, en México me imagino, porque es derecho hispánico también, en la cual el derecho hispánico en general permitía al marido que sorprendía en flagrante adulterio a su esposa darle muerte en el acto, tiene que ser en el acto, junto con el adúltero. En Colombia, un estudiante de leyes muy aventajado, que además era juez, tenía una novia en los años 50. Y le parecía que la novia era algo casquivana, como se decía antiguamente. Decidió entonces vengarse y le propuso matrimonio. Y se casó. Y al poco tiempo, con un arma adecuadamente preparada, llega a su casa en horas de trabajo y encuentra a la ahora esposa con el correo de adulterio y les da muerte a ambos en el acto. La Corte Suprema de Colombia determinó que no le podían dar la exención porque se la había construido. Porque la exención estaba pensada para el caso del que sorprende en flagrante adulterio sin haber hecho algo para que esa sorpresa existiera. En este caso, él se había construido la eximente y la Corte se la denegó, aunque era un juez. Esto es lo mismo que sucede en el derecho común. En el derecho español existe en la eximente de legítima defensa la de no haber provocado suficientemente al agresor. Como requisito, no haber provocado suficientemente al agresor. Eso significa que uno no se puede construir la eximente, uno no puede irle tocando la oreja detrás a la persona para que lo ataquen y entonces, me estoy defendiendo. Eso no se puede hacer. Porque no es una defensa. No se puede uno construir por anticipado la defensa. La mayor parte de la doctrina española y alemana está de acuerdo en que si uno incendia su casa, después no puede venir a destruir la casa del vecino para decir, voy a apagar el fuego, y no tener ninguna responsabilidad. Eso no puede ser. Esas reglas básicas de imputación son las que yo les aseguro, salvo presiones corporativas que siempre van a existir al principio, en el mediano plazo las reglas de imputación van a derivar a un sistema muy parecido al del sistema norteamericano. Y nos vamos a olvidar de la idea de que tener un programa de prevención exime responsabilidad penal por sí. Eso no puede ser. Lo que sí va a suceder es que en el mundo civilizado, al igual que hay que pedir un permiso para construir una vivienda, hay que pedir un permiso si uno quiere tener un hospital, que hay que pedir un permiso para manejar si uno quiere conducir, es muy probable que en el mundo civilizado, en el mediano plazo, se exija los programas de cumplimiento como un permiso para contratar con grandes corporaciones, sobre todo si tienen domicilio en Nueva York, esas grandes corporaciones, los van a empezar a exigir. Pero no como una regla que exima de responsabilidad penal, sino más bien como una regla que permita la vida en la sociedad económica. Claro que eso tiene algo bueno y algo malo. Las empresas tratan de preocuparse que no se cometa el delito. Lo bueno, lo malo es que significa dinero. Y como dijo nuestro presidente, en un mundo donde estos programas son obligatorios para participar en la vida económica, o al principio, como la gente cree, para salvarse los delitos futuros, en ese mundo, ese es un mundo de grandes capitales. Y no existen espacios para la pequeña y la mediana empresa que no tiene cómo competir porque no tiene fondos para mantener el aparataje tipo Siemens. Bueno, y eso, ya que son las horas, es todo. Muchas gracias. Agradecemos también la puntual intervención del profesor Jean-Pierre Matus, y me parece que en el centro de su exposición la podríamos nosotros presentar con la siguiente pregunta: ¿compliance o no compliance? Ahí el dilema, ¿no? O sea, este evento extraordinario del Instituto Nacional de Ciencias Penales y esta mesa que decía yo es la cereza del pastel, porque es el ojo del huracán de todo lo que se está hablando en el Congreso, precisamente nos lleva a plantearnos cómo, porque eso se trata, cómo es que la persona jurídica va a hacer frente
a una responsabilidad de tipo penal, a la imputación penal que le hagan directamente a la persona jurídica sin perjuicio de quienes representen o de los empleados, como decía Jean-Pierre también, ¿sí? Que actúan bajo la dirección de estos que representan a persona jurídica, pero que no ejerció la empresa un control adecuado en los mismos y el hecho está cometido. Están yendo a tirar en los basureros al lado de la empresa de químicos y lo saben y dejan que vayan vaciando camiones cada rato de químicos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces nos tiene que quedar muy claros a todo, porque esta es una cultura nueva y es demasiado nueva para México y demasiado nueva para los penalistas mexicanos. Los programas de compliance son programas de cumplimiento de la ley, pero son programas, primero que nada, preventivos, como dejó Marc claro, como dejó la profesora Takayama y también Jean-Pierre. Son programas preventivos, ¿sí? Preventivos ¿para qué? Para evitar que la empresa, ¿sí?, incurra en la comisión de delitos, pero si incurre, ¿sí?, esto tampoco quiere decir que por tener un programa de compliance no vaya a tener que enfrentar una responsabilidad penal. Entonces, lo que nos dice el profesor Jean-Pierre, ¿hay que tener programas de compliance? Parece que sí. El costo es elevadísimo, vamos a enfrentar problemas muy serios en términos, sobre todo en Latinoamérica, de pequeñas y medianas empresas. No Walmart, ¿no?, que hubiera sido el primer caso en México. Pero los programas de compliance van a ser como son los trajes que se compran las personas en la calle. Los que compra uno en un sastre, que casi son artesanales, los que compra uno en una tienda comercial o los que compra uno de marca y que son sumamente caros, ¿sí? Ninguno de los tres va a evitar la comisión de delitos, pero algunos pueden ser más efectivos que otros en la vida de la empresa. Yo quisiera invitarlos a todos, aprovechen en verdad la presencia de los profesores para que los cuestionen, les pregunten, y me parece que yo los invitaría a que en el centro del debate quizá ustedes vayan a preguntar más bien cuáles son los resultados, qué está pasando en estos países, cómo se están resolviendo estos problemas, tienen más experiencia que nosotros y sobre todo, por supuesto, ¿sí?, esta idea central, ¿por qué compliance sí o si compliance no? ¿Verdad? Porque esto es lo que nos dejó en alto. Es un litigante el proceso acusatorio, cerró en su clausura en alto, ¿no? ¿Sí o no compliance? Recibimos preguntas de todos ustedes. Yo no sé si las personas, aquí las tenemos, si me permiten que yo las lea bueno, déjenme entender primero la letra. A ver, aquí tenemos una pregunta a la doctora Takayama. La pregunta la hace el maestro Sergio Rafael Núñez, que es militante de un partido político, director jurídico, y dice, el contrato de franquicia es un contrato totalmente atípico y por tanto no lo regula en particular ninguna ley, sino solo en reglas generales. Al menos así es en México. Asimismo, constituye un contrato de adhesión con otros contratos, es decir, el contrato de fideicomiso existe y lo firmas si quieres contratar y si no, pues no contratas, tienes que estar a las cláusulas que se dicen. ¿Qué tipo de regulación jurídica hay en Japón, si la hay al respecto, en cuanto a la franquicia y de los hechos ilícitos que se derivan del mismo y constituyen delito? Profesora Takayama, did you understand? Yeah? You want to use this one? Muchas gracias por la pregunta. No estoy segura de haber podido entender la pregunta, pero con base en nuestra ley antimonopolio existen diferentes tipos de conductas ilícitas. La primera es un monopolio privado. Lo asegura que sería un monopolio restrictivo para poder restringir la competencia en cualquier área comercial. Hasta ahora, la mayor parte de los procedimientos ha tenido que ver por la formación de monopolios.
Pero también hay otros tipos de monopolio que están limitadas por la Comisión de Comercio Justo. Así que la respuesta que puedo dar es que en principio todo se regula a través de la Comisión de Comercio Justo y por ende no es muy probable que vaya a haber un proceso que se inicie de manera penal. I misunderstood those questions. Espero haber respondido a su pregunta. Okay. Respuesta a la pregunta. Jessica Escudero, de la Escuela de Derecho de Morelos. Es una pregunta que voy a entregar al profesor Mark Engelbart, porque a diferencia de otros países, en Alemania no se acepta la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ellos operan bajo un sistema de un derecho administrativo sancionador, pero él es un experto en el estudio de estos temas. Entonces la pregunta es, ¿qué sanciones efectivas pueden aplicarse a una persona jurídica o a un ente colectivo? That's it. Muchas gracias por esta pregunta importante que no detallé como parte de mi presentación acerca de cómo se vería una sanción para cuestiones de cumplimiento. Cabe mencionar que tampoco tenemos nada de esto específicamente en Alemania. Lo que tenemos son regulaciones para ofensas administrativas, es decir, que es una sanción administrativa, cuestión económica meramente, pero muchas veces no se les llama ni siquiera sanciones, sino meramente medidas preventivas para poder mejorar la conducta en el mercado. Ahora bien, las sanciones que se me vienen a la mente, cuando se tiene el caso en el cual una empresa está implicado, sobre todo con base en las estructuras que dieron pie al crimen, se tiene que entonces aplicar una sanción que sea para mejorar la estructura. Puede ser que no haya habido suficiente supervisión. A lo mejor la gente sale de la empresa y está vendiendo los productos sin ninguna supervisión. Entonces, una medida preventiva sería establecer los controles y la supervisión necesaria. También podría ser la introducción de algún tipo de principios o donde se tenga mejor control sobre la información que se maneja en la empresa, de modo tal que se establecería que algunas unidades o departamentos de la empresa manejarían cierto tipo de información y otras no. Y esto sería como parte de las sanciones que a mí se me imaginan que podrían ser eficientes. Cabe mencionar que no existe un conjunto de sanciones específicas, ya que es un campo muy abierto, ya que todo depende de la decisión del procurador o del Ministerio Público, que puede identificar que puedan servirles a las empresas. Gracias. Thank you. Otra pregunta. Yo, si me autorizan, quisiera hacer una pregunta. Una pregunta que me parece puede ser interesante para los colegas mexicanos y para cualquiera de nuestros profesores o todos si quieren dar respuesta a la misma, para que entendamos una cosa, que en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los entes directivos y empleados que no se cuida, que actúen bien, debidamente, etcétera y más, ¿no? ¿En dónde y cómo es que se representa mayormente esta posibilidad para que la persona jurídica sea penalmente responsabilizada? ¿Y cómo y por qué? Ellos saben lo que voy a preguntar, en los delitos de acción o, porque esto lo anotaba Jean-Pierre, prácticamente en la omisión. ¿Sí? Y esto lo pregunto porque en México nuestra experiencia en el foro penal es que el tema de la omisión nos pasa como alguna cosa así muy ligera y tiene especial trascendencia en el ámbito de responsabilidad de personas jurídicas el tema precisamente de que no se ejerce un debido cumplimiento, por ejemplo, a los empleados que actúan bajo la dirección de otros que representan a la persona jurídica,
y que precisamente derivado de esa actuación se realice el hecho que va a ser imputable a la persona jurídica. Es decir, no sé si Jean-Pierre, tú nos quieras hablar, porque tú anotaste un poco sobre el tema de la omisión, que es el tema, me parece un tema central. Bueno, puede que me haya explicado mal, pero yo creo que ese no es el tema central. A ver, entonces... A mí mi impresión es que los delitos que pueda cometer el contador que está apurado, el contador, supongamos que una empresa tiene sucursales en varios estados y se necesita abrir una sucursal y el encargado de la sucursal necesita el permiso municipal correspondiente y entonces, saltándose los mecanismos, le hicieron el programa de cumplimiento, firmó los papelitos, asistió a las charlas, pero entonces se junta en la noche, no lo ve ninguno de sus colegas, se junta en la noche con el jefe administrativo del municipio o el ayuntamiento, no sé cómo le dicen aquí, y le dice, bueno, necesito abrir esto mañana. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, le cuesta 200 pesos, no sé, lo que fuera, lo que valgan 200 pesos. Y el hombre saca esos 200 pesos de su bolsillo, no se lo pide a la compañía, lo saca de su bolsillo porque él sabe que si abre al otro día, a final de año va a recibir su meta y ahí va a compensar. Ese es el caso de los subordinados y en el cual uno podría decir, una persona ha burlado un programa de cumplimiento y podríamos hasta discutir si su programa de cumplimiento era efectivo o no, etcétera. Pero esos son los casos irrelevantes en la vida real. Los casos irrelevantes son la junta directiva, entonces recibe el siguiente informe del gerente. Miren, efectivamente tenemos que abrir 20 sucursales en el transcurso de este año porque las inversiones son tantas y necesitamos los dividendos a fin de año. Yo conozco una persona que hace el trabajo de conseguir los permisos y nos va a facilitar este trabajo. Entonces la junta directiva, sí, qué estupendo. ¿Y cuánto es el honorario de esta persona? El honorario de esta persona son $1.000.000 por permiso. Y entonces, ¿y qué va a hacer él con ese $1.000.000? ¿Por qué cobra tan caro? No sé, son sus honorarios. Yo no le puedo decir lo que hace, son sus honorarios. Entonces los miembros de la junta directiva sorprendidos por ese $1.000.000, pero calculando, bueno, en realidad son solo 12 millones y al final del año, ¿verdad? Saco la cuenta, me sirve. Muy bien, que lo haga, pero que no nos venga a decir lo que hizo porque no nos interesa en absoluto. Y el oficial de cumplimiento está en su oficinita ahí trabajando y haciéndole charlas a los empleados por todas las oficinas y todas esas cosas. ¿Qué tiene que ver la omisión ahí? No tiene que ver, eso es una decisión jurídica por la que la toma el directorio y no tiene que ver, es una decisión que posibilita la comisión de un delito. Y esos son los casos en los cuales no tienen nada que ver con compliance como una idea de supervigilar lo que hacen los subordinados. Esos son los casos más relevantes. De hecho, el caso Siemens realmente es un caso de una decisión corporativa de, bueno, ¿cuánto necesitamos poner en aquel tiempo en que Alemania consideraba gasto los sobornos pagados al extranjero? ¿Cuánto necesitamos poner para poner nuestras turbinas en México, Buenos Aires, tal y tal y tal? Y entonces, esa es la distinción fundamental, creo yo, que todavía nosotros no la vemos porque estamos encantados con el compliance. Y con el encantamiento del compliance y con el encantamiento de la culpabilidad de la persona jurídica, no vemos que en realidad el problema principal no está en... Incluso uno podría suponer que podemos eximirle de la responsabilidad penal a las personas jurídicas si han hecho todo lo posible y tenemos estos empleaduchos locos que por obtener un bono para él realiza un acto de corrupción. Hasta se podría aceptar. Lo que yo encuentro que es mucho porque bastaría con la atenuación, pero en fin, supongamos que le aceptamos eso. Lo que yo creo que no se debe aceptar y que hay que pensar un poquito más es en el caso en que las decisiones son tomadas por los órganos directivos, por los ejecutivos principales, o no siendo tomadas por ellos en conocimiento de esto, las ignoran deliberadamente, como se dice en Estados Unidos. Esos son casos en los cuales da lo mismo que tengan, porque además van a tener. Porque si uno quiere cotizar algún valor en la bolsa de Nueva York, tiene que tener un programa de cumplimiento. Y es irrelevante, es como quien pide el permiso para estar en la bolsa de Nueva York. Entonces no es la cuestión de las categorías dogmáticas de las personas naturales, de acción u omisión, porque no son personas naturales, lo relevante, sino lo relevante es poder distinguir cuáles son los hechos que pueden atribuirse directamente a la persona jurídica
¿Y cuáles son los hechos en los que responde como vicario o como superior por los actos de su empleado? ¿Preguntas antes de cerrar el panel? ¿Alguna pregunta? Es la ponencia. Muy buenas tardes, todo distinguido auditorio. Creo que es efectivamente, coincido con usted, la cereza del pastel. Y finalmente el comentario, ¿verdad? Considero que esto nos conduce a esta temática, ¿verdad?, a que estamos dentro de un capitalismo salvaje. Y dentro de este capitalismo salvaje, como bien decía nuestro ponente, camarada de Chile, ¿verdad?, el doctor Matus, que tenemos dentro de las estructuras del sistema capitalista las en ciernes del monopolio que barre, como decía también el doctor, con la pequeña y mediana empresa, no digamos ya la micro, ¿verdad? De tal suerte que vamos a decir, esta contradicción esencial de lo que es el modo de producción capitalista nos conduce precisamente a la destrucción de la que hablaba precisamente Carlos Marx, ¿no? Y aquí creo que también es importante señalar que hay empresas, ¿verdad?, multinacionales que llevan directamente a ser también parte de lo que es una delincuencia organizada. Y en ese sentido también el derecho, como lo hemos venido tratando, debe de trascender las fronteras para penalizar a aquellas empresas que violan el medio ambiente, llámese BMW, Volkswagen, Monsanto, DuPont, etcétera, ¿no? Creo que hay mucha tela de donde cortar y aquí hay gente con mucha calidad como para que podamos vincularnos en ese aspecto. Gracias, felicidades, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Yo quisiera invitar al doctor Rafael Estrada, aprovechando que está aquí sentado enfrente, el director de este Instituto Nacional de Ciencias Penales, que nos acompañe para hacer entrega de un reconocimiento a los ponentes por esta extraordinaria participación que han tenido. No sé si esté el profesor Ángel Jara ahí. Salió, tuvo que salir. Ah, ya está, sí, sabíamos. Parece que sí, ya tuvo que bueno, salir. Bueno, INACYPE tiene para enviar a Alemania y más. Así es, sí. ¿No? Ahorita lo alcanzamos. Bien. Primero a la profesora Takayama, y yo le voy a pedir, voy a leer lo que dice aquí, le voy a pedir al director del Instituto Nacional de Ciencias Penales que le haga entrega. El Instituto Nacional de Ciencias Penales otorga el presente reconocimiento a Kanako Takayama por su participación en el Congreso Internacional 2012, Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmado por el doctor Rafael Estrada, por el doctor Sergio García Ramírez y por el doctor Luis Arroyo Zapatero. Y también lo mismo para el doctor Jean-Pierre Matus de Chile, que nos ha acompañado también brillantemente en esta conferencia. Entonces, si nos hace favor el doctor Estrada Michel. Tenemos ya unos libros para la doctora, ya se los dieron. Bien, y bueno, entiendo que siguen las mesas de trabajo, doctor Michel. Hay una entrega de premios para que no se vayan, son muy importantes. Después van a buscar debajo de sus mesas, ¿no? Y la clausura. Muchas gracias por su asistencia.